Hola, hola a todos, bienvenidos a un programa más de Late con María. Aquí con ustedes Andrea Sánchez en un programa más, con una charla más, con una invitada muy especial, como siempre. Hoy tengo la fortuna de conocer a alguien, no nos hemos visto nunca en persona, pero me la presentaron y me interesó bastante su testimonio de vida, que por eso fue invitada a este programa para que nos lo cuente, para que lo comparta con ustedes. Así que bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, de verdad que le doy gracias a Dios de que me haya tomado en cuenta a través de ti y bueno, un gran abrazo desde Texas hasta donde están todos ustedes. Ay, qué rico. Gracias, gracias, gracias por haber dicho que sí. Siempre me gusta empezar con una oración, así que Ivonne y todos los que se están conectando y están viendo nuestro programa, los invito a que nos dispongamos y entremos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, hoy te llamamos aquí, te invitamos aquí, Espíritu Santo, a que estés dentro de nosotros, estés aquí en esta conversación, en esta charla, para que tu presencia convierta en fuego de amor cada una de estas palabras, que penetre en esos corazones, que cada de las personas que nos están escuchando, para que protejas a Ivonne, protejas a mi alma también y a todos los que están aquí detrás de cámaras trabajando para poder dar una voz a miles y cientos de personas. Te ponemos en tus manos todo lo que se diga acá, igualmente a la Virgencita María, como siempre, la reina de la casa, la reina del cielo, que sea ese manto sagrado el que nos proteja, el que nos cuide y como siempre sea la que nos susurre esta conversación y sea la guía de esta. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Nosotros estamos con ganas de escuchar quién eres hoy en día, quién eres. ¡Ay! ¡Chan, can, chan, chan! Fíjate que, bueno, comenzando con lo que dijiste de que me invitaron a que yo comparta mi testimonio, me encanta aclarar siempre que Ivonne, la verdad es que por ella o por mí no tengo nada que compartir, pero sí tengo mucho, pero muchísimo que testimoniar el poder de Dios en mí. De eso sí tengo muchísimo que hablar porque en mi vida igual seguramente que de la gran mayoría ha sido de milagro tras milagro y hoy por hoy, como me gusta presentarme, es Ivonne, hija de Dios. Y todo lo demás, la Es, verdad es que te voy a decir que todo lo demás ya es lo de menos. Cuando yo me descubrí una hija amadísima, que él me amó primero, Andrea, todo como mi panorama, toda la visión de mi vida tuvo un giro impresionante. Entonces, bueno, yo soy una ama de casa normal, común y corriente, soy una mujer menopáusica, como les digo, estoy a punto de cumplir 55 años, okay. estoy felizmente casada desde hace 31 años, Wow. en el 95, si saco cuenta, si vamos a cumplir 31 años. Y bueno, parte del testimonio de Dios en nosotros, aparte de todo lo que he hecho en mi vida, tiene que ver con nuestra vida matrimonial. Estoy casada de verdad con un hombre que estoy segura que Dios lo pensó desde siempre para mí, porque la verdad es que me facilita mucho mi camino hacia la santidad. Es un hombre maravilloso, un padre que de verdad, de esos que son como hechos a mano. Soy madre de 4, porque si bien nada más tuvimos biológicamente 2 hijos, ellos ya se casaron sacramentalmente, entonces sus esposas también son mis hijas y así las amo. Qué belleza. O sea, eres una muy buena suegra. Fíjate que quisiera ser la suegra que todo el mundo quisiera tener y bueno, ser suegra siempre les he dicho que es un arte que se va aprendiendo de rodillas. Y bueno, también somos abuelos de 7, de 5 bebés en el cielo, una bebita que se llama como yo, Elisibón, y una chiquita que nace en octubre. Entonces, ahorita sí suena toda esta historia así como utopía, ¿no? Como, wow, qué perfección.
pero la verdad es que en algún momento este matrimonio y esta familia vivió un enorme infierno. Pero vaya, en pocas palabras, soy una mujer normal que ama, Andrea, ama con el alma entera a mi Jesús Eucaristía, a la Virgen María, y que todos los días lo que más le pido es que me ayude a ser una mujer santa, que me ayude a sanar, no para ser feliz, Andrea, que me ayude a sanar para amar y servir a Dios como Él merece ser amado y servido. Me encanta esa introducción porque en tus palabras se escucha el proceso que has vivido, el proceso que has trabajado. Pero ya entrando en tema, cuéntanos de dónde, siempre fuiste así, siempre fuiste tan creyente, siempre fuiste, ¿cómo fue tu educación católica? Fíjate que sí, tengo porque, bueno, cuando las personas mueren, no mueren si siempre te acuerdas de ellas. Tuve la bendición de crecer con una abuelita de la época cristera, con una formación muy sólida, la de ella. Si bien la formación de antes era de alguna manera punitiva, que había que portarte bien, si no te ibas al infierno. Bueno, ella a su manera me enseñó a amar a Dios. Entonces, la imagen que yo tengo de ella es todos los días ir a misa. Entonces, yo, desde que yo me acuerdo, yo voy a misa todos los días hasta el sol de hoy, que les digo que estoy a punto de cumplir 55 años. En mi familia rezábamos el rosario y Oh, de wow. rodillas, todos en familia, y al final del rosario había que besarle la mano a mi mamá. Yo me acuerdo despertando y lo primero que hacíamos era rezar en familia. Vaya, Dios siempre fue el centro de nuestra vida, de la Virgen María, bueno, no se diga. Y así ella me fue permeando en la fe. ¿Y por qué crecí con abuelita? Porque cuando yo tenía 2 meses de nacida, 2 meses de nacida, o sea, una cochitita, mi mamá biológica, que se llamaba Ángeles, fallece en un accidente automovilístico donde iba manejando mi papá. Entonces quedamos huérfanos de madre, 5 hermanos. Mi mamá Wow. murió a los 28 años, mi papá tenía 36 cuando quedó viudo. Entonces, la historia hoy por hoy que te cuento de mi mamá, pues es mi abuelita. Mi mamá me cuenta que en el funeral, que en aquella época los funerales eran en las casas, ¿sí? En las casas, no era como ir a una casa funeraria, te ponían así como que al difunto en la sala. Entonces dice mi mami que ella recuerda a mi papá biológico entrando así, me acuerdo sus palabras, con una capa negra tipo murciélago, contigo en brazos, o sea, conmigo en Wow. brazos, diciéndome, señora, yo le quité a su angelito, angelito que se llamaba Ángel, es mi mamá, yo le quité a su angelito, ahora yo le regalo al mío. Entonces, yo toda mi Oh, vida crecí escuchando las palabras que yo había sido una hija regalada, que si bien de momento no me causó problema alguno, mientras fui creciendo ya como que me iba cayendo más el 20 porque tú te pones a ver, a un hijo jamás se le regala, como tal, a un claro, hijo no, claro. pues te pueden dar en adopción y te pueden explicar, pero así como que, bueno, fue diferente. Entonces, vaya, yo crezco con mi mamá me recibe para ser su hija, Andrés, heroica, mi madre fue heroica. Ella tenía 58 años cuando dice sí a ser mi mamá. Y ella ya tenía 12 hijos de ella. Entonces yo vine a ser la hija número 13. Entonces ya sabrás cómo de alguna manera yo llegué a esa familia a traer muchísima felicidad, porque era la primera hija que fallecía, que era mi mamá biológica, dentro del dolor. O sea, una bebita vino sí, a traer muchísima felicidad dentro de llanto, dentro de las lágrimas. Vine a traer como una esperanza nueva. Entonces, claro, que toda la familia se volcó conmigo. Entonces, yo te puedo decir que a pesar de que sí recuerdo haber tenido una niñez diferente, una niñez donde me sentía desadaptada, porque aparte
tenía un déficit de atención con hiperactividad que en esa época no se usaba y no estaba ni diagnosticado, entonces a mí me costaba mucho, mucho estudiar, aprender, la etiqueta era la burra, la malcriada, la que no tiene amigas, entonces una niñez difícil. Sí te puedo decir que sí crecí muy llena de amor por mi mamá y por todos los que eran sus hijos en ese momento, que en ese momento todos eran mis hermanos. Entonces, bueno, para mí eran como mi adoración. Mis hermanos biológicos no crecí con ellos se quedaron con mi papá, entonces sí me dejaban verlos, pero no tanto porque se quedaron con mi papá y digamos que mi papá comenzó a llevar una vida, a ver, me voy a permitir utilizar esta palabra no para juzgar a mi papá, sino por el estilo de vida que llevaba, un poco disoluta, un poco suelta, porque hoy por hoy puedo comprender que mi papá toda la vida cargó con la culpabilidad de la muerte de mi mamá y nunca supo gestionar ese duelo, nunca lo supo gestionar. Entonces, de alguna manera lo que hizo fue como deshacerse no solo de mí, sino de todos mis hermanos. Entonces, pues cayó en muchos vicios, en vicios grotescos, o sea, muy fuerte la vida de mi papá. Y yo, por otro lado, con mi mamá, pues sí, rodeada de mucho amor, como te digo, la fe, me acuerdo cómo me hacía mi mamá, en México decimos aprendernos de machete, que es aprendernos así a rajatabla, y en esa época todavía no existía el catecismo de la Iglesia Católica, sino el catecismo del Padre Ripal, y el catecismo comenzaba. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón. Entonces era un catecismo así que yo me lo sabía a rajatabla. Esa era mi mamá. Esa era mi mamá. Pero, vaya, no pero. Y en esta niñez donde fui creciendo, donde sí estaba herida, pero pues también, a ver, Andrea, en esa época ni psicólogos, parece que estamos hablando, pues sí, estamos hablando del siglo pasado, esa es la Sí, neta, sí, sí, sí. siglo pasado. Ni psicólogos, ¿quién te hablaba de heridas emocionales? ¿Quién te hablaba de heridas interiores? ¿Quién te No, hablaba de nada. nada? En esa época era, es tu cruz y te aguantas y porque así te lo mandó Dios. Entonces, pues, ni modo. Entonces, imagínate, yo me acuerdo que en esta niñez, Andrea, a mí me fascinaba que vinieran sacerdotes a mi casa, Andrea, porque me iban a echar agua bendita y entonces el chamuco que habitaba dentro de mí se me iba a salir, Andrea, porque no era normal que yo fuera tan traviesa, que fuera tan hiperactiva, no era normal que no tuviera amigas, no era, no, o sea, yo era perfectamente, pues no está, no, muy desadaptada, muy, muy desadaptada. Y bueno, así fui creciendo. Digamos que el primer gran amor de mi vida como tal llegó el día que hice mi primera comunión. No que haya llegado, vaya, lo descubrí en su totalidad. Recuerdo, y todavía hay fotos ahí, haciendo mi primera comunión, usando mi lengua como patena. No, no, Andrea, es que era un llanto el que se me vino. Fue un llorar y llorar porque finalmente Jesús había venido a morar en mí. Y claro que toda la primera comunión se me quedaba viendo y decía, pobrecita, extraña mucho a su mamá. Yo no me acuerdo estar llorando por extrañar a mi mamá, sino del gozo de que Jesús venía a mi corazón. Oh. Y es fecha, me parece que ese es el don de la lágrima, que yo comulgo o cada vez que comulgo y la lágrima se viene, es mi alma reconociendo a ese que toda la vida ha sido el amor de su vida. Sigo creciendo bueno, crecí muy insegura, Andrea, crecí sintiéndome una mujer perfectamente inútil, perfectamente fea, fea y lo que le sigue, de verdad. En dignidad ni te digo, parecía que una cucaracha tenía más dignidad que yo, y así fue mi adolescencia. Tuve una adolescencia de alguna manera depresiva, pero en mi casa no lo cachaba, no lo captaban y me seguían diciendo desadaptada. Pues empezaba a salir con chicos, pero pues no, yo sentía como que todo el mundo o me hacía el favor era feo, la verdad, No tenía te una fe, sentías merecedora de nada, nada. pero, pero de nada. Mi vida afectiva estaba perfectamente hecha cachitos y yo no me daba cuenta porque, claro, hoy hay más recursos y hoy sé más. O sea, la herida paterna la traía perfectamente fracturada. La herida materna no se diga, porque si bien mi intelecto podía comprender que yo era, o sea, que mi mamá había muerto y no es que ella dijera, ay, qué padre, me quiero morir, mi corazón y mi cuerpo, o sea,
no se ajustaban. Entonces, por ejemplo, cómo lo puedo hoy saber aún más? Yo soy de esas personas que a mí el rosario me cuesta mucho rezarlo, muchísimo rezarlo. Y lo rezo porque amo a mi madre con locura. ¿Y por qué? Porque me cuentan que cuando mi mamá estaba tendida, muerta, tendida en la sala, se hacía un triduo o 9 días, pero mientras ella estaba tendida, todo mundo rezaba el rosario, pero a gritos. Dios te salve María. Entonces, y yo era una bebé que estaba escuchando todo eso, Andrea. Entonces, hasta el día de hoy, mi cuerpo y mi piel lo sienten. Lo Entonces, rechaza rezo, como un recuerdo que no quieres saber. sí. Entonces, lo rezo porque la amo. Y de hecho le digo, madre, dame todo el amor que tú tienes por mí, porque yo lo tengo por ti, pero para amarte por medio del rosario. Se van quedando impregnadas todas esas huellas en nuestro consciente, supraconsciente, inconsciente y todos los conscientes que tú te puedas imaginar. O sea, de verdad que a mí de las que me ha salvado Dios. La adolescencia, como te digo, ya digo, muchas cosas suceden en la adolescencia, pero es cuando ya conozco a quien hoy es mi esposo. Yo tenía 16 años, él tenía 17, y la verdad es que desde que le conocí fue así como un flechazo, que el hombre más guapo que estaba en mi ciudad se hubiera fijado en mí, que era una porquería de niña. Fíjate, que era una guácatelas de perro, que era inmecedora de absolutamente nada. Y vaya, tuvimos un noviazgo de 7 años, un noviazgo de esos que yo no recomiendo a nadie, un noviazgo perfectamente tóxico, al grado que, no sé, a los 4 años de noviazgo, yo descubro que él me era infiel con cuanta escoba se le ponía encima, entonces a mí el mundo se me vino encima, Andrea. Comencé a desarrollar desórdenes alimenticios, que al final te das cuenta que también los desórdenes alimenticios es por una también, ojo, esto no lo estoy hablando como psicóloga ni mucho menos, Sí, ¿ok? sí, sí. Ni como Pero, experta, solo como experiencia propia. sí, viene mucho por esa falta de nutriza, por falta de nutrición en el área femenino, en el área materno, vaya. Entonces, bueno, desarrollé bulimia, anorexia, pero digamos que eso que hizo, el que ahora es mi esposo, fue así como la gota que derramó el vaso, ¿no? Y nos separamos como 2 años, pero nunca nos dejamos de amar. Eso sí, no, yo soy de León, Guanajuato, yo me fui a vivir a estudiar a la Universidad de Puebla, regreso porque la verdad es que yo extrañaba muchísimo a mi mamá. Mi mamá y yo teníamos una relación, híjole, muy única, que yo espero que todas las madres tengan esa relación con sus hijas. No quiero decir de complicidad, porque por definición no es bonita la complicidad, pero estábamos, a pesar de la adolescencia haber sido muy difícil y yo muy rebelde y todo lo que tú quieras, cuando ya pasó esa época, vaya, yo dormía con mi mamá, para que me entiendan, yo dormía con ella, o sea, era increíble fue increíble haber tenido esa madre, hablábamos de absolutamente todo lo que se podía hablar, a pesar de que si te digo, en una educación sexual afectiva, mi mamita tenía una enorme área de oportunidad porque todo era pecado. Claro. Cuando yo pasé de ser niña a ser señorita, me dejó de hablar, literal, me dejó de hablar como si yo tuviera la culpa que mi cuerpo sufriera cambios. Oh, O wow. sea, terrible, era hasta castrante, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver, les insisto, mi mamá era de la época cristera, entonces o sea, ella me daba lo mejor que podía, lo Claro. mejor que podía. Y vaya, ya como por el año 94 regreso a León y porque les digo que yo extrañaba muchísimo a mi mamá y mi mamá me extrañaba muchísimo a mí para terminar yo la carrera en León y se me volvió a aparecer, mi esposo se llama Tomás y para no hacer el cuento más largo, me busca y me dice que todo este tiempo separados, que se dio cuenta de que yo era el amor de su vida. Y yo le dije, pues que yo también. Y me dijo, por favor, quiero que regresemos y si esto funciona, quiero que nos casemos. Obviamente en mi casa ya sabrán que lo detestaban y lo que le sigue por todo lo que sucedió. Claro. Me acuerdo haber regresado con mi mamá y le dije, me vi con Tomás, mi mamá furiosa y me dijo, si tú vuelves con él es para casarte. Y le dije, pues de hecho él quiere hablar contigo para eso. Y justo al día siguiente llegó Tomás a mi casa,
habló con todos porque eran, vaya, los hijos de mi mamá en ese momento eran mis hermanos. Entonces, todos así como en filita, a todos les pide perdón por cómo me trató y les digo, yo me quiero casar con ella, ella es el amor de mi vida. Y desde soltero, Tomás, a pesar de que había sido increíblemente infiel, desde soltero tuvo una conversión impresionante de corazón. Y hasta la fecha, gracias a Dios, es un don de Dios. Y vaya, nos casamos en el año 95, ¿sí? Yo sí puedo decir que me casé con quien fue el amor de mi vida. Nos casamos abiertos a la vida, a los 9 meses tuvimos a nuestro primer hijo, a los 2 años tuvimos a nuestro segundo hijo, en cuanto nos casamos nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y vaya, fue un matrimonio pues, bonito, normal, puedo decir. Empezamos desde cero, económicamente desde todo, desde cero. Y me acuerdo que a los 29 años, cuando creíamos o estábamos buscando ya un tercer hijo, que me voy a checar, pues que me diagnostican que se me está desarrollando cáncer. Y bueno, la historia es muy larga, pero a los 29 años me diagnostican con cáncer y me tienen que vaciar. Entonces yo a los 29 años ya no puedo tener hijos. Oh, wow. Desde ahí. Entonces, fíjense cómo es importante cuidar lo que pensamos, lo que decimos, porque si bien Dios es el único que tiene la última palabra, a mí cuando se me desarrolla cáncer, pues yo culpé a mi esposo y lo que tú quieras, claro que hubo perdón, pero yo me acuerdo haber dicho, por tu culpa, yo dejé de tener hijos y un día me voy a vengar de ti. Así lo dije, Andrea. Y luego reaccioné porque yo ya era una mujer de misa diaria, o sea, como Dios, el centro de mi vida. Vaya, no recuerdo haber estado jamás separada de Dios como tal, ¿no? Si bien en la adolescencia puedes andar así como a la estira y a la floja, pero como que Dios siempre ha sido como mi centro. Tontamente dije eso, entonces reacciono y pensé, qué bruta, así dije, qué bruta, ¿qué piensas serle infiel a tu esposo o cómo te piensas vengar de él? Entonces así como que lo dejé al olvido, pero hubo uno que no lo dejó al olvido y que cuando uno verbaliza cosas no se escucha. Entonces, bueno, el enemigo de Dios se cogió de esas y no me estoy excusando ni estoy echando la culpa porque luego nos da por echarle la culpa al chamuco de absolutamente todo, no. Yo utilicé mal hice mal uso de mi libertad, porque libertad no es hacer lo que se nos pega la gana. Libertad como tal es ser y hacer aquello para lo que fuimos creados. Y fuimos creados para el amor, para la santidad. Y yo hice mal uso de mi libertad después. Sigue pasando los años y en el 2004 fallece mi mamá. Esa es otra historia preciosa porque por años mi mamá y yo veníamos rezando, más bien mi mami me venía platicando, ya era una mujer muy mayor, de cómo ella esperaría la muerte. Conmigo hablaba muchísimo de la muerte. Conmigo se desahogaba mucho en eso porque sus otros hijos como que, no me hables de esas cosas, como que era tabú, ¿no? Entonces ella le daba como cosilla porque las personas cuando llegan a cierta edad quieren hablar al respecto porque saben qué es lo que les espera o no saben lo que les espera, entonces quieren hablarlo. Entonces con sus hijos pues no podía hablar y solo conmigo lo hablaba y ella y yo hablábamos mucho del cielo, del paraíso, de quién la iba a recibir en el cielo. Eran fascinantes nuestras charlas en eso. Fallece en el 2004 y justo ella y yo le pedíamos a Dios, sobre todo yo, que a mí me ayudara a ser quien la ayudara a morir y Dios me lo concedió. De todos sus 12 hijos, bueno, ya habían fallecido 2, Dios me elige a mí, la única que no era sangre, bueno, que no era de su hija biológica, sino su hija espiritual, para entregársela a las puertas del cielo. Entonces yo le ayudo a morir y justo le acompañé en todo su camino al cielo y la verdad es que fue una experiencia que te puedo decir de lo más fascinante, de lo más doloroso que he pasado, pero también de lo más gratificante entregar a tu madre a las puertas del cielo, porque yo confío que ella ya está ahí aquí pasó un purgatorio espantoso. Y luego de eso ya viene un quiebre espantoso en mi familia, Andrea, porque conocemos luego cómo suceden en las familias lo de las herencias. Mi mami me dejó heredada a mí como hija, porque era su hija, Andrea, era su hija y sus hijos eran mis hermanos. Y bueno, los que eran mis hermanos en ese momento,
decidieron que yo no era su hija, que siempre había sido nieta y que no se me iba a entregar lo que ella dijo. Entonces para mí fue un dolor. Si bien les digo, no eran 3 pesos, pero no era el dinero, Andrea. Era el desvincularme, era el rechazarme, era el pensar, si de por sí ya tenía mi afectividad afectada, pensar que el dinero tuvo más peso y más valor que lo que decían tener por mí, que el amor que tenían por mí. Entonces, la verdad, con ese quiebre y ese desamor por parte de mi familia, yo no puedo más que decir que me volví loca. No lo peleé, lo único que dije, adelante, es más, ustedes no me están robando nada, soy yo la que se los entrego. Se los dejo a ustedes, porque al final del día mi mamá me dio lo mejor de ella, que fue su vida y su muerte, porque literal, yo creo que también eso no me lo perdonaron, que mi mamá haya muerto conmigo. Wow. Entonces me quitaron todo hasta el nombre, hasta el sol de hoy. Entonces fue para mí, la verdad es que sí fue horrible, no supe cómo gestionar todas mis emociones en ese momento y solo puedo decir que me volví loca, Andrea. Me volví loca tratando de encontrar respuestas, tratando de encontrar soluciones. En ningún lado las encontraba. Empezó una crisis matrimonial espantosa, horrible. Psicólogos aquí, psicólogos allá. Caigo en depresión. Yo me acuerdo de ir al Santísimo, Andrea, literal, de verdad, y le decía, ¿tú no jalas o qué onda? Porque a mí me han dicho toda la vida que tú eres el hacedor de milagros y yo sigo loca. Así se lo decía. Yo sigo Wow. loca. O sea, ¿qué está sucediendo? Vaya, sigue pasando el tiempo y me acuerdo que como viene un quiebre tan fuerte en mi familia y aparte mis tíos no contentos con quitarme lo que mi mamá, lo que por justicia me correspondía porque mi mamá me lo regaló, a mis hermanos de sangre, a mis hermanos biológicos, les inventaron que yo era la que no les quería entregar herencia, que era yo la que les estaba robando. Y lo más triste es que ellos se lo creyeron. Claro, ellos también traían una herida de abandono y de rechazo y lo más sencillo fue creerles a ellos y no a mí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí me volví loca. Por ahí del año 2009, me busca mi hermana la mayor, con quien la verdad es que también fue una figura, que en paz descanse ya, también se llamaba Ángeles, fue una figura materna importante para mí también, me llevaba 10 años. Como les digo, de todos estaba yo separada, y un día me busca y me dice que me invita a pasar Navidad con ellos. Entonces, para mí ese fue como un ding, 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 una mega oportunidad para que mis Wow. hermanos biológicos se dieran cuenta que yo no era la mala, que Ivonne nunca había sido mala, que yo nunca les había querido robar nada, como era una mega oportunidad de demostrarles que de verdad yo era buena, porque aparte en esa crisis, Andrea, me dio como el síndrome de la Cruz Roja. Almas que salvar, porque la alma que necesitaba salvarse y sanarse era la mía. Entonces era más sencillo mirar hacia afuera Claro. que tomar responsabilidad de lo mío. Entonces, justo en crisis matrimonial, viendo la entrada de que yo podía rescatar mi familia de México, lo que hago es irme a León. Era la primera vez que pasábamos una Navidad mis hijos y yo sin mi esposo, porque me dijo, no, yo no puedo ir por trabajo, y escuché a mi hermana que me dijo, no importa, tú vente, pues órale, fue lo que hice. Entonces esa Navidad yo estando en León, al ver todo ese cuadro con mi papá, con mis hermanos biológicos que me estaban recibiendo, bueno, con fanfarrias, y que me decían, la verdad, Ivonne, de todo eso, aquí la única víctima eres tú. Entonces, bueno, finalmente me hacen caso y finalmente se dan cuenta que yo no soy la mala. Entonces dije, wow, esto es la neta del planeta, esto sí es amor. Entonces, y luego yo con crisis matrimonial, entonces me acuerdo que le dije, le hablo a Tomás por teléfono, a mi marido, y le digo, ¿sabes una cosa, Tomás? Yo no voy a regresar ya, vivíamos en McAllen, yo no voy a regresar. Y Tomás me lo tomó como una childish, como un chiqueamiento de mujer. Y me dice, sí, ¿cómo? Le dije, no, de verdad no voy a regresar. Y es más, solo voy a regresar a dejarte a los hijos porque ellos no tienen la culpa para que no vayan a perder un año. Pero en el fondo, yo lo que estaba haciendo era dejarle un premio de consolación con nuestros hijos. A ver, Andrea, es que desde aquí, ¿qué mujer en sus 5 sentidos abandona hijos? Porque eso fue lo que yo hice. ¿Qué mujer en sus 5 sentidos abandona una esposa? Por mucho que traigas crisis matrimonial, se busca ayuda, se busca apoyo. Nosotros lo hicimos, pero nadie supo darlos ese apoyo, ¿sí? Ujú. Incluso antes de que hubiera esa separación, yo sabiendo, a mí nadie me lo dijo, que eso fue obra del Espíritu Santo, sabiendo que iba a haber una separación de cuerpos, yo me acuerdo de haber ido al sacerdote que era nuestro director espiritual, y el sacerdote le dijo a Tomás,
déjala ir, porque ella se te va a volver loca, se te va a matar si sigue contigo. Así el sacerdote, y me dieron permiso de que hubiera separación de cuerpos, y esto es bien importante que lo entendamos, porque cuando hay un vínculo matrimonial, hay una deuda marital y no puede haber un rompimiento de cuerpos así, se necesita el permiso para estar bien con la iglesia, ¿sí? Oh, wow, Entonces, mira, ese es un dato súper importante. sí, eso viene en el código del derecho canónico, porque luego ahorita, hoy en día que me separo, no, hay un débito conyugal, que por eso necesitamos formarnos más en eso. Y te digo, a mí nadie me lo dijo, eso fue como que el Espíritu Santo para yo poder seguir recibiendo los sacramentos, ¿no? Entonces, bueno, sucedieron tantas cosas, Andrea, tantas cosas, porque fue separación, en esa separación yo me quedo en León, en esa separación fallece mi hermana porque tiene cáncer, entonces peor se pone la cosa, o sea, horrible. Mi hijo, el más chiquito, se viene a vivir conmigo, yo vivo con otra de mis hermanas que al mismo momento que yo se está divorciando. Fue terrible, la verdad es que fue terrible. Yo tomada de Dios, porque claro que por fuera hay todas las tentaciones del mundo, entonces yo caí en las tentaciones del mundo y yo decía, no, Señor, te lo suplico, yo no puedo vivir sin comulgar un solo día, te lo ruego, y corrí al confesionario, o sea, por eso les digo que sí es muy fácil echarle la culpa al chanclas, pero ¿dónde está nuestro libre albedrío? ¿Sí? O sea, ¿dónde está nuestro, siempre se los he dicho, un alma de Eucaristía difícilmente va a cambiar un amor humano por el de Cristo? No, se los digo en primera persona, que vaya que yo le echaba ganitas para no vivir con la dignidad que Dios mereciera que viviera, ¿sí? El alma te reclama a Cristo. Por eso hay que ser y hacer de nuestra vida alma de Eucaristía. Pasaron, le insisto, 5 años, Andrea, yo 3 años en México. Me regreso porque dentro de mí, dentro de esa crisis, Andrea, yo anhelaba mi matrimonio. Yo anhelaba tener mi familia, pero no con ese hombre. Fíjate, ese es el engaño del enemigo. Estando yo en León, cuando le llamo a Tomás por teléfono, vean cómo eso sí engaña el enemigo, y ahorita hay mucho engaño, sobre todo en la batalla está en contra de la mujer, que estamos sucumbiendo a que, como Eva, a que el demonio sí nos susurre y lo escuchamos. Cuando yo le hablo a Tomás y cuando decido dejarlo, Andrea, físicamente en mi cuerpo yo sentí como una losa de la espalda se me quitó de atrás, que iba cargando. Yo físicamente lo sentí. Entonces, eso yo lo tomé como señal de Dios que me decía, es la decisión correcta. Aparte, fíjate mi soberbia cómo era, Andrea, cómo me iba yo a equivocar en esas decisiones, si era una mujer de Eucaristía diaria, si era una mujer de dirección espiritual, si era una mujer de oración diaria. ¿Cómo me iba a equivocar? Vaya Claro. soberbia la mía, vaya soberbia. Bueno, insisto, a los 3 años de que estaba, duré 2 años en México. Me regreso porque les digo, o sea, mi corazón anhelaba una familia, anhelaba rescatar o tener ese matrimonio, pero no con él. Yo a Tomás le empecé a generar muchísimo asco, muchísimo odio físicamente. Y cuando regreso a Estados Unidos, que hablo con mis hijos y con mi marido, que les dije, vamos a intentarlos y vamos a regresar, no pude, Andrea. No, era más allá, fue una lucha espiritual asquerosa, Andrea, infernal. Al poco tiempo, porque me enseñaron a mí que había que cerrar círculos, porque Dios me quería feliz. Y si ese hombre no me hacía feliz, había que quitarte de encima todo eso que no te hacía feliz. Entonces, escuché al mundo y meto divorcio. El divorcio tardó, en pocas palabras, Andrea, mi esposo y yo estuvimos separados y divorciados un total de 5 años. Firmamos divorcio. Recuerdo que cuando íbamos a las juntas de aveniencia, que es como ustedes lo ven en la televisión en los juzgados, me acuerdo que estar esperando que entráramos a la junta y había los chamaquitos, los niños, los chamos alineados, vestidos de naranjita, con grilletes, de la edad de mis hijos, Andrea, Dios me los ponía. Y yo los veía y decía, nah, a mis hijos no les va a pasar eso. Mis hijos van a estar bien porque mis hijos lo único que quieren ver a sus papás felices. No, mis hijos van a estar bien con una terapia. Todas esas yo ya me las sé, Andrea, porque yo las viví.
firmamos el divorcio, destruimos, y puedo hablarlo también en primera persona y me atrevo a hablarlo también por mi esposo, destruimos la vida emocional de nuestros hijos de una forma, o sea, añicos, después, porque aparte también fue muy sorpresivo para ellos porque en nuestra casa no es que hubiera pleitos ni nada, o sea, hacíamos todo lo posible por cuidar la imagen, si tú quieres, ¿no? Y Ajá. seguíamos yendo a misa juntos y confesión semanal y vaya, entonces todo eso también les cayó de sopetón a nuestros hijos, ¿no? Los pobres vivieron un infierno espantoso. Sigue pasando el tiempo, yo cometo adulterio, o sea, fue horrible. Yo literal no puedo llamarme más que me comportaba como una verdadera loca desquiciada, pero me salvaba a mí la Eucaristía y el confesionario y yo quería y decía, Señor, y me acuerdo estar delante de él y yo le decía, Señor, Virgencita, te lo ruego, mándame un San José, mándame un San José. Tú sabes que mi vocación es al matrimonio. Ay, Andrea, inmediatamente se me venía la imagen de Tomás aquí. Y yo todavía le decía a la madre, no, madre, ese no, mándame otro. Yo ya me deshice de este, madre, guácatelas, me da asco. Y la imagen de Tomás de este lado, de este lado, de este lado. Entonces me acuerdo que todos los días mi oración terminaba así, decía, Señora, si tú quieres que yo vuelva con Tomás, ok, voy a volver con él. Solo te pido que me hagas 2 milagros. El primero, quítame el asco que le tengo, porque tú sabes que yo estoy junto a él y me vomito. Perdón por la expresión, pero así me pasaba. Y el segundo milagro es, préstame tus ojos para verlo a través de tus ojos y préstame tu corazón para amarlo a través de tu corazón. Y así por mucho tiempo yo se lo pedí a Andrea, por muchísimo tiempo. Y también le decía, te suplico, Señor, aparta de mí lo que me aparte de ti y no permitas que ningún amor humano me separe de tu corazón, porque la carne llama, o sea, la carne a Claro. veces, o sea, sucumbe. Y yo decía, no, Señor, no te puedo dejar de recibir por estar cometiendo adulterio, no, o sea, era terrible, Andrea, terrible. Por eso les digo que un alma de Eucaristía puedes caer en la tentación, pero te rescata, te rescata. Y bueno, ya como llevando ya 5 años, me acuerdo que en un cumpleaños mi marido me dice, oye, te invito a celebrar tu cumpleaños. Ojo, mi marido se hizo presente durante esos 5 años, Navidades, 10 de mayo, aniversarios de bodas, porque él me dijo, así, él nunca se quitó el anillo de casados y dijo, vas a ser mi mujer hasta el día que nos muramos. Oh, Y a mi wow. Andrea, o sea, haz de cuenta que le ponías sal al gusano o agua bendita al exorcizado. Yo me retorcía de la rabia, Andrea. Y él, porque el anillo es un sacramental. Entonces, él no se lo quitaba, él firme en la cruz, él firme en la cruz. Entonces me invita a pasar mi cumpleaños y yo, haz de cuenta, soberbia todavía, le digo, ay, ok. Entonces vamos, paso mi cumpleaños, creo que el cumpleaños 42, si no me equivoco, a cumpleaños con él. Y entonces me dice, oye, después de cenar, vente, te invito a este mirador que me dijeron que está muy bonito. Y entonces dije, ok, o sea, yo decía, a ver, ¿a qué hora se acaba esta bendita cena? Pero bueno, entonces ya, nos vamos al tal mirador. Entonces veo que mete la llave al mirador y dije, ay, qué cool, le dieron llavecita a ese famoso mirador a ser VIP el hombre aquí, ¿no? Mete la llave, Andrea. En cuanto abre, ¿cuál mirador, Andrea? Era la suite nupcial. En cuanto abre, pone la canción de nuestro vals de Glenn Madeiros de Nothing's Gonna Change My Love for You. Fue la canción de nuestro vals. La cama tapizada con pétalos de rosa en forma de corazón, una botella de champaña enfriando. Entonces yo entro y veo ese cuadro. Para eso, imagínate cuántas veces ya me había pedido que volviéramos y yo decía, guácala, ¿no entiendes que me das asco? Así le decía Andrea, ¿no entiendes que no te amo? ¿No entiendes que no quiero nada contigo? Literal como endemoniada. Entonces, cuando yo veo todo ese cuadro, Andrea, le digo, ¿por qué? ¿Por qué no tienes dignidad? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te rebajas? Y yo empecé a llorar como niña chiquita. Entonces, él nada más con la canción de nuestro vals me abraza, Andrea, y me dice, tranquila, tú déjate llevar. Y yo lloraba y lloraba y yo le decía, Oh, es que no my. tienes dignidad, que no entiendes que no te amo. Pero yo lloraba, o sea, lloraba. Y el otro, o sea, firme en la cruz y así, me abrazaba literal así, con ese abrazo que yo quería sentir la seguridad de un padre, de un todo, un abrazo de protección. Él me lo estaba dando en ese momento. Entonces, no sé cuántos segundos o minutos pasaré, Andrea, que yo no me acuerdo que hice esto, levanté mi mirada así de llanto y le dije, Señor, me rindo, ok, me rindo.
es en esta noche vuelvo con él. Tú quieres que yo vuelva con él, yo voy a volver con él, pero no vuelvo con él porque lo amo. Tú bien sabes que yo a este hombre no lo amo y que lo que le tengo es asco, pero si en tu voluntad está que yo vuelva con él, esta noche vuelvo. No por amor, pero sí por amor a ti, Señor, por obediencia a ti. Y esa noche volví con mi esposo Andrea y te puedo decir que ha sido la decisión, fíjate, ni siquiera haber tenido hijos, más grande e importante que yo he hecho en mi vida. Porque al haber yo dicho, sí vuelvo, y haz de cuenta como si algo me hubiera soltado de hecho dice mi marido, que él vio como en mis ojos, como si hubiera salido algo, ¿sí? Me solté y en obediencia fue como mi fiat, ¿sí? Y te puedo decir, Andrea, te puedo decir sin temor a equivocarme, que cuando yo esté en la presencia de Dios, porque tenemos el sacramento y del primero que me va a preguntar va a ser de él, lo primero que le voy a decir es, mi Señor, más no le pude haber amado. Porque todo ese odio, todo ese asco se ha transformado, Andrea, en un amor que yo nunca me imaginé que pudiera existir. Y de eso ya van a ser 12 años, si no me equivoco, 12 años ya, Andrea. Entonces, bueno, te lo resumí como que en unos minutitos, pero la verdad es que hubieron es una historia para escribir un libro, de No, verdad. pues que yo estoy aquí que se me agua el ojo. Sí, No. así es nuestra historia. Wow, wow. Necesito entrevistar a tu esposo. Sí, ¿sabes qué? Sí, sí, porque se necesitan, es lo que les digo, se Ay, necesitan hombres como él. El mundo, porque se lo dijeron, el mundo les va a llamar que no tienen dignidad, el mundo les va a llamar 20,000 nombres. Yo le llamo un maravilloso hijo de Dios, porque gracias a que tuve un varón de Dios, Dios me pudo rescatar del infierno por medio de mi marido. Gracias al sacramento. Y es hoy, insisto que hoy por hoy está la batalla espiritual en contra de la mujer y se necesitan hombres de Dios para rescatar a sus mujeres, porque hoy por hoy quien está abandonando el hogar es la mujer, Andrea, y eso es lo peligroso, que estamos escuchando como en el Génesis, a la serpiente en este tonto empoderamiento en que Dios me quiere feliz y no importa la vida de los hijos. y Es que no un, es un necesito de un empoderamiento. hombre para nada, que yo No, puedo no todo necesita sola. ningún hombre, sí, empoderamiento y ese feminismo que todavía le llaman Mm, feminismo del bueno, no mm. existe, no existe. La solución está en regresar a la dignidad que poseemos y a vivir nuestro matrimonio conforme el plan de Dios. Esa es la solución. La solución, Andrea, y necesito ser enfática en eso, jamás será la solución. El divorcio jamás será la solución. La solución siempre será la conversión de corazón y por medio del sacramento se pueden convertir. Wow, Ivonne, de verdad que impresionante ese testimonio. Es increíble cómo siempre estamos siendo engañados, siempre estamos siendo tentados eh, a salirnos por la más fácil, que es abandonar ese camino o esa cruz o ese proceso de transformación. Me imagino, Ivonne, que a través de eso muchas heridas tuyas de esa niña, como anoté aquí, la hija regalada, se pudieron sanar. ¿Entendiste que eso no era? Absolutamente. Fíjate que en ese proceso de locura mía, como yo iba al Santísimo, yo le decía, tú no jalas, es que el enemigo es astuto, astuto, y se mete por las heridas, se los prometo que sí lo hace, entonces él me presenta a la nueva era. Yo no sabía que existía, o sea, yo estaba cuarentona y yo no sabía que existía la nueva era, Andrea. Entonces, me metí en nueva era, me dio cursitis, como decíamos, cursos aquí, cursos acá, y yo por medio de la nueva era es donde empiezo a conocer sobre las heridas emocionales y el perdón. Fíjate cómo Dios se coge de lo malo Ujú. para devolvernos lo bueno, hasta que a mí, digamos, como decimos en México, me cae el 20 de, Ivonne, andas metida en la nueva era. Entonces, claro que tuve que hacer oraciones de sanación, renuncia y liberación, dime cuántas, ¿no? Porque yo no sabía, cara Dios, que eso nueva era.
que eso era nueva era. Entonces, claro, empecé a comprender las heridas que yo traía, las que traía arrastrando, en cómo las iba reflejando en mi esposo, en mis hijos, en mi vida. Empecé a comprender tantas cosas y que hoy por hoy digo, híjole, es que incluso hasta con mis tíos hubiera actuado yo diferente, vaya. No, bueno, no sé cómo hubiera podido actuar con ellos porque la cosa sigue difícil, pero muchísimas cosas comprendo que, claro, hoy las puedo poner sobre la mesa y ser como más compasiva, más empática, no solo conmigo, obviamente, con mi marido, con mis hijos, pero también con las demás personas. A no ser juzgona, porque luego me daba por ser eso, ¿no? A no ser, y al contrario, saber comprender, pero no quedarme nomás en esa misericordia, y la pongo entre comillas, que el mundo nos está ofreciendo, de, ay, pues Dios te quiere feliz y eso te hace feliz. No, Señor, porque aquí lo que está en juego es el alma de las personas. Entonces, bueno, hoy puedo comprender por qué Dios permitió que yo pasara por todo eso, porque la verdad es que fue un infierno, porque puedo hablar de primera mano lo que es vivir en la nueva era, lo que es que Dios te rescate de eso. A mí esta crisis me pasó, Andrea, siendo una mujer de Eucaristía diaria. O sea, yo no te puedo decir, ay, tuve una conversión porque yo no conocía a Dios. Andrea, eso es lo más triste, que yo estaba muy bien formada, pero también traía las heridas, bueno, a flor de piel y no me daba cuenta. Pero Sí. también digo, no me pueden definir las heridas. No te puede, tú no eres tu herida. Tú eres la redención de Cristo en la cruz. Tú eres el cielo de Cristo. No nos quedemos en el pretexto de las heridas. Hagamos algo con ellas. Vaya, Andrea, si alguien tiene sus llagas es Cristo. Todavía las tiene, porque en la Eucaristía sigue siendo perfecto Dios y perfecto hombre. Él sigue con sus 5 llagas, pero las tiene santificadas. Esa es la idea, que nuestras heridas ya no huelan a podredumbre, que nuestras heridas, Andrea, ya huelan a santidad. Esa es la meta. Y que las heridas solamente sean un recuerdo de dónde fue Dios misericordioso con nosotros. Punto, punto, punto. Trabajar en un perdón profundo, incluso un perdón personal que yo lo sigo trabajando. Entonces, recordar que si Él ya me perdonó, ¿quién soy yo, soberbia mía, para andar todavía flagelándome con todo eso? No, Señor, es de aquí para adelante. Yo ya te perdoné. O sea, no puedo escupir al cielo la misericordia que ha tenido conmigo. Wow, Ivonne, se me fue la piel de gallina, de verdad que qué belleza, gracias por tu testimonio. O sea, el tiempo vuela, es como que increíble. Em, Aquí todos los que nos están viendo, siempre me gusta recalcar cosas que nuestros invitados nos traen y es que no porque tú vayas a la iglesia, no porque tú reces el rosario todos los días, no porque vayas a misa todos los días, vas a estar sin tentaciones, vas a estar sin caídas. Es cómo te levantas de ellas y cómo observas, te responsabilizas y sigues adelante para el camino de la santidad, que es muy, muy importante esto. Aquí no hay nadie mejor ni peor. Caemos a veces en una soberbia espiritual donde puede que sea muy peligroso para nuestra propia alma creernos buenos porque vamos a misa y vamos a eso, pero igualito estamos en tentación. Peor, es más fácil ser tentados. Entonces, Ivonne, muchísimas gracias por tu testimonio. Prometo invitar a tu esposo a que nos cuente su lado. Me encantaría, si es posible. Eh, y bueno, siempre, siempre, siempre me gusta que nos llevemos con eso, nos quedemos con ese mensaje de la misericordia de Dios. No importa el gran pecado que hayas hecho, Él siempre va a salir por tu rescate si es lo que nosotros le permitimos hacer. Y tú tuviste esa valentía de decir, Señor, no me gusta esto, me da asco, como lo dijiste, abro comillas, me da asco esta persona, pero lo hago por amor a ti. Y seguramente si tú no hubieras tenido esa Eucaristía diaria contigo, no sentirías ese amor y seguramente hoy estarías divorciada 100%. Sí, absolutamente. O sea, bendita fe, bendita Eucaristía, bendito sea ese Señor, ese Cristo en el que tú y yo creemos, porque yo vivo con esa certeza, porque aparte está en su palabra, que Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. A mí me quitó el corazón de piedra que yo tenía y me devolvió el de carne. Yo le pedía, dame un corazón a tu medida. Entonces,
no podemos tirar la toalla con absolutamente nadie, Andrea, con nadie. Cristo tiene el poder de hacer nuevas todas las Todas las cosas, cosas. todas. Para cerrar, Ivonne, siempre me gusta que nuestros invitados le den un mensaje corto a nuestros oyentes, las personas que nos están viendo. ¿Qué mensaje hoy le puedes dar que nazca de tu corazón? Que de verdad que no se desesperen en su proceso de sanación. Que no nos desesperemos con el proceso de sanación de alguien más. Y sí lo digo, si Dios no ha permitido que esa persona todavía se convierta o que mi corazón no se convierta totalmente, ¿quiénes somos tú y yo para apresurar el proceso? Lo que sí es seguir pidiendo sin desesperarnos y confiar en los planes infinitos de Dios. Nosotros fuimos creados para algo mucho más grande, Andrea, mucho más grande. Fuimos creados para la santidad, fuimos creados para la plenitud. Entonces, siempre viviendo con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo, viviendo en clave de esperanza, viviendo en clave de eternidad, viviendo con gozo, alegría y esperanza, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles. Ese omnia in bonum, hacerlo vida. Que tú y yo de verdad llevemos el bonus odor Christi a donde quiera que vayamos, que nos digan, Ivonne, qué rico hueles, y que yo pueda voltear y les digo, huelo a Cristo. Me encanta. Es la cara de Cristo, el olor de Cristo, la alegría, la sonrisa y que no importa dónde hayamos salido, podamos reflejar eso. Ivonne, muchísimas gracias por haber dicho que sí a esta entrevista. Gracias por contarnos tu historia, por tener la valentía de contar de lo que hiciste, de lo que no hiciste, porque es que ahí es donde se demuestra nuestra humildad, pero también la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias solo a Dios, gracias a todos ustedes, gracias Andrea. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse una vez más con Late con María, en este podcast que siempre nos instruye, nos entretiene para alimentar e informarnos un poquitico más de nuestra fe y de saber que hay otros, que el vecino de al lado también está pasando por una lucha, que hay personas que lo han logrado, como los santos, y que lo importante, así como dice Ivonne, es poner la mirada en el cielo y lograr esa santidad que tanto anhelamos, tanto anhela nuestra alma. Así que ánimo a todos ustedes, un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.